Ok, ahí en breve comparto. Nos deja estos minutos de suspenso para que ustedes ya No, vayan pensando lo que las pasa es preguntas. que quiero que se vea. Quiero que se vea rápidamente porque hoy me tengo que quedar a responder las preguntas que quedaron pendientes la vez pasada. Entonces, bueno. A ver. Ya vayan poniendo ahí en el chat mientras esto aparece. Vayan poniendo en el chat, por favor. Si hay personas que tienen esta particular patología, tanto hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Estamos? Bueno. ¿Se ve todo clarito, todo bien? Se ve, y acá Inés dice yo, Marcela dice yo tengo hipotiroidismo, Rosana hipotiroidismo. Yo personalmente estoy al borde de un hiper, al revés. Inés, tómate 4. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Hay muchos, no se callen, manifiesten su situación. Mi mamá que está en la sala, Adriana, hipotiroidismo y celiaquía, María Villaverde dice yo, hipo, María Astarain, que hoy nos enteramos, hipo, último momento, volaron los índices, Vero, hipotiroidismo, Rina, yo tomo 50 miligramos de levotiroxina, me había salido un poco alta. Bueno, creo que el 90% de las salas estaría con este problema. Menos mal que Claudia se copó y nos da esta charla. Está, perfecto. Entonces, me parece que va a ser una charla más que presentación, va a ser una charla, ¿verdad? Porque está bueno que compartamos, que hagamos ese feedback y bueno, vayan aprovechando y poniendo ahí sus consultitas. Bien, demos inicio a esto y vamos a hablar de lo que es el hipo y el hipertiroidismo, ¿bien? Vamos a descubrir un poquitito la tiroides, ¿sí? Acá para las personas que se suelen hacer esta pregunta, ¿vos tenés tiroides? Todos tenemos tiroides, ¿sí? O sea, todos. Y es importante volver a decirlo porque muchas veces esa falta de conocimiento hace que no nos hagamos un estudio o un control de rutina porque pensamos, eso a mí no me va a pasar, ¿verdad? Así que está bueno, bien. Aquí, pueden ver en la imagen, todos pueden tocarse acá debajo de lo que es, o sea, que en la parte frontal del cuello, bien, acá tenemos debajo de la manzana de Adán, en forma de una mariposa, está la glándula tiroides, bien. Entonces, la glándula tiroides, como ven, tiene un lado derecho, un lado izquierdo, ¿sí? Está conectada con la laringe, ¿sí? Y básicamente es la encargada de producir, bien, dos hormonas que se llaman triyodotironina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4. Para los que no saben, la hormona activa es la T3 y la hormona dormida es la T4. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la que se tiene, la que genera, la que se tiene que activar, la que es la T3. Bien, por eso cuando uno tiene bajos estos niveles es que lo que te indican es una hormona sintética de levotiroxina, que no es lo mismo que tiroxina, ¿sí? La tiroxina es un aminoácido, o sea que es una de las hormonas que produce y básicamente es la que activa, digamos, la T3. Bueno, estas dos hormonas, T3 y T4, ¿sí? Regulan la velocidad en la que se hace el uso de la energía, es decir, por eso está muy relacionado con el tema del peso. Bien, vamos a estar viendo en detalle. Pero básicamente intervienen en el metabolismo que vendría a ser ese uso que nuestro cuerpo le da a las grasas y los carbohidratos. ¿Sí? Vamos a entender qué es la TSH, porque cuando nosotros nos hacemos un análisis de rutina, queremos ver
cómo está nuestro perfil tiroidal, vemos la TSH, la T3 y la T4. Y nos preguntamos qué rayos son todas esas cosas. Ya vimos que es la T3 y la T4. Son las hormonas producidas por la glándula tiroides. Ahora, la TSH vendría a ser justamente la glándula tiroidea o estimulante de la tiroides, ¿sí? Y es la encargada de la regulación de esta tiroides y se produce en la hipófisis. Bien, como ven, todo al final está conectado acá. Por eso siempre voy a tocar después algo muy interesante. Cada vez hay más personas que tienen esta patología. Años atrás, yo digo que aparte de lo que voy a mencionar, la gente no sabía que tenía esto porque no se hacían los controles y se hablaba muy poco al respecto, entonces tampoco ni la curiosidad le daba, ¿verdad? Bueno, eso es una conclusión mía. Y la otra es lo que voy a mencionar más adelante. Bien. Pero bueno, entonces, ya sabemos lo que es la TSH, ¿sí? Estimulante de la tiroides, y es justamente la encargada de la regulación de la glándula. Ahora, empecemos por acá. Enfermedad de Hashimoto o tiroiditis, ¿sí? Algunos me dicen, yo tengo Hashimoto, y otros, yo tengo hipotiroidismo. ¿Cuál es lo que es la diferencia? Bueno, vamos a hablar un poco. La enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario contra tu propia glándula tiroides. Eso significa que tu cuerpo genera un propio ataque, ¿verdad? A tu glándula tiroides, ¿sí? Y es una afección crónica. Esto se produce justamente desde tu cuerpo, ¿sí? Y por esta razón es que se produce el hipotiroidismo. Es decir, como hay esta reacción autoinmune de tu cuerpo, bien, se produce lo llamado hipotiroidismo, es decir, esta reacción autoinmunitaria hizo que tu glándula tiroides, bien, tenga una variación en su función. ¿Y cuál es la función de la glándula tiroides? La producción de las hormonas o la secreción de las hormonas T3 y T4. Bien. Entonces, ¿cómo detectamos si tengo Hashimoto o tiroiditis? A través de un análisis de sangre, ¿verdad? Cuando tenemos elevadas estas cantidades, entonces estamos detectando el hipotiroidismo. Síntomas del hipotiroidismo. ¿A qué? ¿Por qué más me salió? Esperen. Sí, acá tenía que estar. Hipotiroidismo. Bien. ¿Qué es entonces el hipotiroidismo? Un cuadro clínico que manifiesta reducción de la secreción de las hormonas tiroidales. Nada más y nada menos. Hipo es bajo. Bien. Es decir, hay una función de la glándula tiroides que está disminuida. Poca producción de la T3 y la T4. La causa principal es Hashimoto, ¿sí? Es decir, hubo una reacción autoinmune y generamos esto, ¿bien? Disminución, ¿cuáles son las consecuencias? Perdón, disminución del metabolismo basal, cansancio, aumento injustificado de peso, pueden ser algunas de las consecuencias, vamos a ver más. Algunos de los síntomas que tenemos cuando decimos, che, ¿será que yo puedo tener hipotiroidismo? Empezamos a notar que nos encontramos estreñidos, anteriormente no me estaba pasando, bien. Eso es un punto importante porque como siempre hablo del estreñimiento, las personas, como no es un tema que se habla tanto, ¿viste? Las personas no se preguntan, che, hoy te fuiste de cuerpo. Digo, para mí sí es normal, ¿verdad? Pero la gente no habla tanto de estas cosas. Entonces, a veces ni cuenta se da que
entró en estreñimiento o ni idea tiene lo que es estar estreñido, ¿verdad? Aumento de peso, lo cual también digo que muchas veces por eso las personas como no es algo así que se ponen enseguida a pensar, ¿verdad? Como una posibilidad porque puede ser que estén pasando por una falta de cuidado, entonces no les llama la atención, ¿verdad? Pero también hay debilidad, no, siento como que el día me gana, bien, hay una sensibilidad al frío que es bastante notable, bien, piel amarilla, depresión, ¿sí? Hay una tendencia, digamos, a estados de ánimo bastante bajos, caída de cabello, fatiga, un cansancio extraordinario. Y yo quiero que se fijen en todos estos síntomas y se van a dar cuenta de que son síntomas que, qué sé yo, podés confundirlo con muchísimas patologías, ¿verdad? Digo, te da una gripe y vos tenés debilidad, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy? Las personas de por ahí no piensan en si tendré hipotiroidismo. O sea, lo máximo que conocen del hipotiroidismo es, no estoy bajando de peso. Tengo hipotiroidismo, ¿verdad? Pero hay un montón de circunstancias que se van sumando. Y también esto puntualizo porque siempre me dan ganas de comentar cuando hay estos chistes sobre el tema de la tiroides, ¿verdad? Lomitoides, tacoides y todos estos memes que surgen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente las personas justifican el hecho de su falta de resultado con el hipotiroidismo. Y yo tengo ahora superada la condición, vamos a ver si, no vamos a ver, así va a ser. Vamos a mantenernos fuera de ese rango. Amén. Pero vengo con esto desde los 15 años y siempre me tocó escuchar que es como una excusa. Yo les quiero animar para las personas que no padecen de esto, que sean así como en cualquier patología, más cuidadosos a la hora de decir eso, porque como ven, uno de los síntomas del hipotiroidismo es la depresión. Bien, es la depresión, es el nivel anímico bajo, y acá hay algo muy importante. El déficit en la concentración te afecta muchísimo. Entonces, es real, es una patología real y les comento que cuando hay una falta de guía al respecto, es difícil de sobrellevar, ¿verdad? Porque realmente vos estás haciendo las cosas para lograr, por ejemplo, un resultado físico y de verdad es mucho más lento. Y cuando alguien no te explica que eso va a ser normal, que vas a necesitar quizá un poco más de disciplina, que tenés que fijarte en otros cambios, eso te afecta muchísimo en la parte emocional y se convierte en un círculo vicioso. Y una de las cosas importantes es que afecta un montón tu energía. Entonces, también desde ese lado es muy importante ser empáticos y cuando yo tengo a alguien que sé que pasa por eso, no es necesario tratar el hipotiroidismo como algo, que justifica toda tu dejadez. No, por supuesto que no. Bien, pero tampoco es un chiste, ¿verdad? O sea, es una realidad. Sí ocurre, sí es más difícil tener un resultado en el físico que en otras circunstancias normales. El aumento de la actividad, el hipertiroidismo, perdón, vamos a pasar ahora a definir el hipertiroidismo. Es el aumento de la actividad funcional de la glándula tiroides y la secreción acelerada de las hormonas tiroidales. En otras palabras, es la antítesis del hipotiroidismo. En el hipotiroidismo hay una baja producción y en el hipertiroidismo hay una producción alta, bien, más de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede producir, bien,
por diferentes razones. Una de ellas también es la tiroiditis. Una de ellas también es la tiroiditis. Una de ellas son los excesos en las hormonas tiroides sintéticas. Y le voy a decir que una de las razones por la que pasa esto, yo me quedé sorprendida hace como un año atrás cuando escucho, porque estaba así en el gimnasio y bueno, me comenta un entrenador, sí, yo le estaba hablando un poquitito, me estaba haciendo como una presentación, ¿verdad? Porque estaba en un nuevo lugar. Sí, conozco lo que es el hipotiroidismo, sí. Y tomaba T4, bueno, en ese momento yo ya había pausado el T4, no. Ya. Pero el T4 es buenísimo, yo uso eso con mis atletas para que aumenten su metabolismo. What? Claro, o sea, en el fitness se suele utilizar como una estrategia para aumentar el metabolismo en forma externa, ¿verdad? Y tienen que saber que, bueno, el T4, levotiroxina, es una hormona sintética que se puede conseguir súper fácil, ¿verdad? Y es una pena, porque lo que esta gente no sabe es que estás haciendo una sobreproducción para tu cuerpo. O sea, si vos no tenés un problema en la producción de una hormona, ponerte una hormona adicional no es un chiste, no es algo que se pueda hacer en forma indiscriminada, y se hace. Yo me quedé así, vos no tenés idea, realmente no tenés idea, y no tienen idea, y es increíble porque esto debería estar, digo yo, no sé, hay algo en lo que estoy 100% en desacuerdo. Pero bueno, se hace, y por consecuencia existen personas que desarrollan hipertiroidismo a causa de esto. Tumores no cancerosos de la glándula tiroidea que se pueden dar, o también tumores en la hipófisis. Aquí tienen un poco de lo que es, para que le puedan sacar un print pantalla a lo que son los síntomas del hipertiroidismo. Espérenme un ratito, porque ahí está. Síntomas del hipertiroidismo tenemos una pérdida injustificada de peso. Injustificada significa que vos estás comiendo normal, estás en una actividad física normal, y sin embargo seguís perdiendo peso. Es importante controlar. Bien. Hiperactividad. Hay personas que tienen la hiperactividad y no precisamente van a tener hipotiroidismo, por eso digo que es importante no jugar al tatití con esto, sino hacerse un análisis, pero digamos, uno lo puede tomar como un síntoma. Ansiedad, la ansiedad como tal, ¿verdad? Una ansiedad diagnosticada que se genera desde el sistema nervioso, ¿sí? Ojos saltones, y es una característica que no en todos los casos se da, ¿sí? Tengo pacientes con hipertiroidismo que no tienen los ojos saltones y no tuvieron en ninguna parte del proceso. No siempre vas a tener todos los síntomas, a veces vas a tener uno, dos o todos. Bien. Temblores es algo muy común, la verdad, en el hipertiroidismo, porque hay una aceleración, hay taquicardia. Una de las cosas más peligrosas del hipertiroidismo es eso, ¿sí? Sudor y calores, o sea, el hipotiroidismo en el hipotiroidismo hay una alta sensibilidad al frío, y en el hipertiroidismo hay constantemente, o sea, todo el mundo está normal, temperatura normal, estoy sudando, estoy acalorada y todo el mundo normal. No es una temperatura para sentirte y vos estás que no podés. Y alta irritabilidad. Bien. Esto, por ejemplo, es una condición que también hay que cuidar, porque se habla mucho del hipo, pero el hiper también tiene bastantes riesgos, porque como ven, si se dan cuenta, hay
varios factores que ponen en riesgo la salud cardiovascular y la salud cerebral, ¿sí? Entonces es importante tratar. Imagínate que se te mezcle una presión alta con un ataque de ansiedad y taquicardia. ¿Fuiste? ¿Por qué hay cada vez más de estos casos? Llamativo. 1, falta de movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento, la actividad física, la actividad con pesos, escuchen esto, son muy importantes para poder mantener una mejor regulación del metabolismo. Entonces, esta falta o esta escasez en movimiento o el sedentarismo en otro caso, son parte de que cada vez haya más de esto. Bien. El estrés, porque como ven, desde la hipófisis, que es donde se genera la TSH, ¿sí? El estrés es una causa hoy por hoy que está en la mayor parte de las enfermedades. No, esto no se escapa, ¿sí? A mayor cantidad de cortisol tengas en el cuerpo, ¿sí? Más debilitado se ve tu sistema inmune y más probabilidades, por ejemplo, tenés de desarrollar diferentes problemas, pero uno de ellos también es, por ejemplo, Hashimoto, ¿sí? Y justamente lo que dice el sistema inmune debilitado. ¿Y por qué lo separo? Porque, bueno, tu sistema inmune se puede ver debilitado por muchas razones. Por ejemplo, saliste de una enfermedad, bien, te estás curando, hiciste el proceso de cuidado durante la enfermedad y luego bajas la guardia. ¿Qué va a pasar? O sea, ese sistema inmune necesita rehabilitarse, necesita volver a su lugar. Y acá les toco para que vean cómo una cosa está conectada con miles de otros factores, ¿verdad? Tuve un problema respiratorio. Ese problema respiratorio no solamente es un problema respiratorio, porque toda enfermedad genera un estrés interno al cuerpo, a todo el cuerpo, ¿bien? Donde siempre va a estar involucrado tu sistema nervioso, tus músculos, tus órganos, siempre. Entonces, tu recuperación necesita cosas básicas como descanso, hidratación, alimentación, ¿bien? Y cuando nosotros estamos introduciendo medicamentos, también tenemos que saber que estos tienen su repercusión en nuestro sistema digestivo e intestinal. Entonces, es muy importante que posterior a tu medicación, a tu tratamiento, durante y después, mantengas una alimentación adecuada. Suele pasar que las personas se enferman y porque están enfermas comen peor. Es increíble. O sea, de verdad, ahora con este tema del COVID y demás cosas, he visto gente que no, lo que pasa es que tengo tal cosa, entonces me dejo de cuidar yo. No me cuadra, no lo logro entender, no sé cuál es la lógica. O sea, me dice una persona, me detectaron presión alta, por eso no hago más mi plan. O sea, ¿cuál es la lógica? No entiendo. O sea, con más razón, mamita, necesitas cuidar de alimentación, baby. Y así. Entonces, otra cosa es el estrés. Cuando vos pasás por un estado de estrés, lo que la mayoría de las personas desconocen es que realmente después de que terminado ese cuadro de estrés es que tu cuerpo sufre las consecuencias más graves. Entonces, muchas veces decimos, pero yo ya no estoy estresada, ¿sí? Pero ahora tu cuerpo está asimilando todo lo que vos pasaste en ese momento. No sé si alguna vez pasaron por algún susto. Bien, normalmente estás con adrenalina y demás cosas y no sentís. Pasado eso, es como que te duele el cuerpo, estás cansado, estás agotado, bueno, algo así. Por eso es muy importante
hoy por hoy, que es casi imposible no pasar por estrés, moverse, cuidar la alimentación, el sueño, el descanso, porque al final y al cabo el sistema nervioso está conectado con todo esto. Y como ya dije, el uso indiscriminado de la hormona T4. Alimentación en hipotiroidismo. Saquen print pantalla, por favor. Voy a empezar por el final. Es muy importante, esto es muy individual también, detectar nuestra mayor sensibilidad. Y voy a discriminar acá algo. Cuando yo tengo diagnosticado Hashimoto como primera pauta, yo, por ejemplo, a mí nunca me diagnosticaron Hashimoto, directamente hipotiroidismo. A pesar de que la mayor parte del hipotiroidismo está causado por el Hashimoto. Es un círculo vicioso. Bueno, cuando se me detecta Hashimoto, es importante entender de que el tratamiento principal está en elevar tu sistema inmune para que justamente se mejore esa situación. Bueno, hay que detectar a qué vos le tenés una mayor sensibilidad, porque esto es individual, no siempre es lo mismo, pero en general se ha mostrado, según estudios, que hay una mayor sensibilidad a productos con gluten, con lactosa, bien, y soja, ¿ok? Ahora, por eso yo insisto de que es muy importante controlar la cantidad. Y lo he visto en varios pacientes y también en mí. No en todos los casos van a ser las tres cosas, bien, ni tampoco precisamente hay que sacar del todo. Pero sí van a tener etapas en las que aisladamente vas a tener que ir, digamos, probando esa tolerancia o esa sensibilidad a estas tres cosas que son, digamos, las más resaltantes. Lo particular, desde que hice 3 meses sin gluten, o sea, más bien sin harinas de trigo, en lo particular mejoré un montón. Baja ingesta de lactosa, yo no la retiré porque de todos la lactasa es algo que no quería dejar de producir en forma innecesaria, entonces hice una cosa por vez. Primero me dediqué al trigo, luego vi la lactosa y la disminuí y elegí netamente usar el más útil para mí, que nutricionalmente es el yogur, baja cantidad en la semana, 2 veces, pero mi cuerpo sigue produciendo lactasa. Entonces, en cualquier momento, si yo consumo algo que tiene lactosa, no me hago intolerante. Bien, por eso no recomiendo nunca sacar algo sin estar seguro de que yo tengo algún tipo de reacción con ese alimento. Pero sí, el gluten es uno de los mayores agresores para las personas con hipotiroidismo. Productos que vengan de la soja, es recomendable también hacer esta prueba, ¿sí? En lo particular me parece una de las cosas a las que menos reacción hay, pero como digo, es algo individual, hay que probar, ¿sí? Y hay que entender también procedencia, concentración, bien, por eso es importante leer lo que como y entender qué cantidades tiene y demás. Coles, coliflor, brócoli, que en cualquier lugar de internet, libro que busques, vas a encontrar sobre esto. Mi recomendación, que estén hervidos, que se deseche el jugo de este hervor y baja cantidad, o sea, hasta una taza de coliflor o de brócoli está súper bien, digo, no son agresores como tal. Ahora, grandes cantidades, ¿verdad? De consumir todos los días, ¿sí? Más de esta cantidad de la que hablo, ya digamos, sí puede tener un efecto negativo.
Bueno, selección de carbohidratos, o sea, en la alimentación normalmente va a ser con déficit calórico porque en el hipotiroidismo se suele presentar sobrepeso, pero no en todos los casos, entonces tiene que estar adecuado al estado nutricional. O sea, si la persona está en peso normal, probablemente va a necesitar simplemente una selección alimentaria, puede ser un aporte calórico con un leve déficit calórico, ¿sí? O moderado o pronunciado, acorde a cómo está su estado nutricional. Una selección de carbohidratos, eso significa de que voy a elegir los carbohidratos, no se pierdan la próxima clase, vamos a hablar de carbohidratos porque creo que hay una gran confusión todavía en este tema. Bien, y va a ser polémico, así que entren. Y no se pierdan, porque después voy a repetir en muchos meses, así que no se pierdan. Bueno, selección de carbohidratos, solo el 20% de hidratos de carbono simples. Bien, eso significa de que voy a limitar justamente lácteos, frutas, dulces, miel, todo lo que sea simple, azúcar simple. Bien, al 20%. Si yo tengo que elegir entre mermelada, fruta, leche, yogur, harinas refinadas, masitas, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir la fruta, voy a elegir el yogur. Lo otro, bien. ¿Ok? Eso significa selección. 20% significa que va a ser la menor cantidad de aporte de mi día. Y la mayor cantidad van a venir de hidratos de carbono complejos. Por eso hay que entender lo que es complejos. Lo que tienen más cantidad de fibras. Ahí entran. No se pierdan la próxima clase. Elegir los momentos para la carga energética. Una persona que es deportista, pero tiene hipotiroidismo, tiene que bajar, tiene que estar bien físicamente, pero tiene que tener energía para entrenar. Mi caso, esos momentos de carga de azúcar simple, bien, de carbohidratos simples, van a ser para los momentos de antes y después de entrenar por sobre todo, porque es donde el músculo sigue necesitando ese tipo de azúcares. Aumentar la ingesta de fibras mezclando vegetales cocidos y crudos. Aumentar la ingesta de agua y de actividad física. Evitar los embutidos, muy importante. Chao, chao tu embutido. Fuiste. Cereales procesados, alimentos con alto contenido en yodo. Alimentación en hipertiroidismo. Vamos a asegurar la ingesta suficiente de calorías porque son pacientes o personas, perdón, que tienen una tendencia alta al descenso de peso, bien, pierden mucha masa muscular, entonces vamos a elegir proteínas magras, huevo, pechuga de pollo, carnes rojas magras. Vamos a seleccionar las grasas porque no significa que hay que subir de peso y hay que comer cualquier cosa, no. Grasas saludables como el aguacate, los frutos secos, aceite de oliva extra virgen, bien. Si vamos a usar grasa para cocinar, aceite de oliva extra virgen, o el único momento donde voy a decir que utilicen. Si no utilizan aceite de oliva extra virgen, manteca, porque es una grasa saturada que al cocinar su punto de fusión es más alto, pero en cantidades moderadas, porque si no, no vamos todos, bien. Solamente para que podamos pintar nuestra sartencita, por ejemplo. Carbohidratos seleccionados también, así como acabo de mencionar. Evitar los procesados y los excesos de cafeína, estimulantes y alcohol. Muy importante, ¿por qué? Porque hay una aceleración, entonces tenemos, por más amantes que seamos de los cafés, de los mates, bien, del tereré, hay que moderar y hay que aumentar mayormente la cantidad de agua. Y bueno, mi gente, hoy puede ser un día o puede ser el primer día de tu mejor versión. Estoy con ustedes en tiempo y forma hoy. ¡Guau!
No, estuvo impresionante, me encantó, está el chat revolucionado. Vamos a ir con las preguntas, porque tenemos más o menos 15 minutitos de preguntas. Así que esperate que vamos a tener que ir para arriba, vamos a empezar a leer. Un segundito. A ver. Hay muchos comentarios. A ver. No, a ver, un segundito. ¿Hay que tomar la medicación toda la vida? Bueno, es un tema muy controversial, ¿verdad? Al menos para mí es un tema muy controversial. Entre paréntesis, soy nutricionista, no soy endocrinóloga, bien. Entonces, me reservo ciertos tipos de respuestas. Para mí, la respuesta en todo lo que es un caso médico tiene que ser, o sea, mucho menos en un público en general. Ustedes saben, siempre les digo, nunca voy a dar una indicación que pueda ser mal interpretada, mal utilizada, mal llevada. O sea, siempre hay que hacerse los estudios y consultar con el especialista para esos casos, que un endocrinólogo. Mi recomendación es no se queden solamente con una visión, o sea, por lo menos busquen 2 o 3. Yo no tuve la mejor de las experiencias en ese caso, bien, tuve que hacer una autobúsqueda importante, soy bastante autodidacta y entiendo de la situación, también soy profesional, entonces, digamos, es como diferente, ¿verdad? Entonces, no puedo poner mi caso en una generalidad, bien. Entonces, la verdad es que hay mucha controversia con respecto a eso, porque en algunos médicos incluso no lo toman como tal, como hay que tomarlo para toda la vida, otros sí, bien. Mi recomendación al respecto es háganse los análisis y consulten varias opiniones, trátense, ¿sí? Y nada, ningún tipo de hormona externa o sintética va a reemplazar 8 horas de sueño, niveles ideales a través del aporte diario de magnesio, calcio, hierro y zinc. Magnesio, hierro, calcio, hierro y zinc son minerales que hay que tener diariamente para que estas hormonas, estas condiciones se den para que funcione bien las hormonas. Una balanceada ingesta de carbohidratos, de grasas y la actividad física. Porque la actividad física, sobre todo una actividad física que lleve también un poco de peso dentro de esta actividad, pero toda actividad física mejora el funcionamiento hormonal, metabólico. Así que nada va a sustituir realmente eso. Entonces, el hecho de que te tomes la hormona está bien, siempre y cuando sea sujeta a una indicación de un profesional, pero no dejes de hacer lo principal, que es lo que acabo de mencionar. Toda la vida o no, tendrás que hacer tu parte y con profesionales. Clau, respecto a Yo no lo esto, tomo, o sea, sí, abro un paréntesis. Yo hace 2 años que no lo consumo y repito, o sea, he superado la condición del hipotiroidismo, pero a base de mucha responsabilidad y me tomó 2 años hacerlo, ¿verdad? Mucha mejoría, muchísima mejoría, bien. Y soy consciente de que hoy en día soy mucho más disciplinada que cuando lo consumía. Entonces también son cambios. Y no es algo que le recomiendo a la gente que me escucha de ahora ir y dejar su medicación, bien. Porque yo lo hice en base a saber exactamente qué hacer y muy responsablemente y haciéndome los estudios sí o sí. Bien, entonces, descargo de responsabilidad. Clau, en base a esto que decías de estos 4 nutrientes claves, si alguien está tomando ahora el batido nutricional, ¿le aconsejás en estas condiciones sumar las multivitaminas? Sí,
Totalmente, porque, o sea, ustedes tienen que saber que en cuanto a eso, o sea, si yo tomo batido y el batido tiene ya esto, necesito multivitaminas más, realmente el uso de las vitaminas a nivel diario es altísimo, bien, ¿no? Hay vitaminas que nuestro cuerpo y minerales que utiliza en mayor cantidad que en otras, ¿verdad? Y también cada persona tiene ciertas particularidades adicionales. Hoy por hoy yo creo que una particularidad que todos tenemos es que estamos expuestos al estrés, que es una condición que realmente hace que perdamos bastante de vitaminas y minerales. Por eso yo siempre digo que algo fundamental, si algo una persona necesita suplementar en la vida hoy en día, sí o sí va a ser multivitamínico, ¿verdad? Así que sí, el multivitamínico tiene su indicación justo acá. Lo tengo, tiene su indicación atrás. Utilícenlo así como dice la etiqueta. Una alimentación balanceada, porque recuerden que nosotros promovemos una alimentación que lleve también ese balance. Bien, no es solo la suplementación, es la combinación de ambas. Genial. Preguntan si la diarrea es síntoma de hipertiroidismo. No, no precisamente. O sea, pasamos todos los síntomas, vuelvo a repetir, hay ojos saltones, que no en todos los casos se da, bien, hay una mayor reactividad, soy más reactivo, impulsivo, nervioso, taquicardia, bien, sudoración y tenés una sensación de que te acaloras con facilidad en situaciones normales, no te estoy diciendo que está a 40 grados acá como en Paraguay, 44 grados afuera y o te vas a acalorar, o sea, situaciones normales. Tenés una subida perdón, un descenso de peso injustificado, bien, y así. Pero la diarrea, no. ¿Se da en ambos sexos esta condición, en hombres y mujeres? Se dan ambos, pero en mujeres es más tendente. Bueno, Rina pregunta, dice, tomo levotiroxina 50 miligramos por hipertiroidismo, con esa toma por día me sale resultado normal. ¿Pero qué productos y cómo tomarlos me recomendás? Gracias. Bueno, perfecto. Felicidades primero por eso. Segundo, recuerden que una cosa y la otra no tienen nada que ver, es decir, que vos suplementes no va a ser, o sea, son dos cosas, ¿bien? No mezclen, no sea que se entienda que porque yo suplemento ahora no necesito esto. Vuelvo a repetir, no recomiendo a nadie hacer ningún cambio, porque estos son hormonas, gente, no es algo que, hola, sí, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, ¿bien? O sea, no es joda. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo el batido porque es primordialmente nutrición. Dentro del hipertiroidismo, las deficiencias nutricionales que justamente aceleran esta pérdida de masa muscular que se suele dar. Y también el déficit de minerales todavía pone o exacerba la condición de la taquicardia, esta reactividad, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho el aporte nutricional de magnesio, de todos los nutrientes que aporten sobre todo proteína, magnesio, hierro, zinc, que son, digamos, partícipes del sistema nervioso. Entonces, el batido, el multivitamínico, el PDM serían fundamentales. El omega 3. Bueno, relacionado a esto, Ariel pregunta, ¿cómo debería consumir la proteína, el batido, la persona que se medica con T4 porque tienen soja? Bueno, en ese sentido, tienen que saber de que son, como dije en la filmina justamente, cada uno, o sea, hay una individualidad. En cualquier aspecto siempre va a existir la individualidad. Es decir, uno puede pasar una información que es general,
pero al final la individualidad es lo que va a hacer la diferencia. En particular, les digo, yo tengo hipotiroidismo de los 15 años, de los 17 tomo los productos, todos, ¿bien? Y tengo 28 años. Mamá también, y ambas ya pasamos por el proceso de hipo a hiper, y después hipo. O sea, nosotros ya tuvimos lo que se llama la tormenta tiroidal. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es ver, digamos, si ustedes tienen una sensibilización, o sea, son sensibles a productos con soja o no. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Bueno, si vos haces un proceso normal, bien, incluir tus cantidades normales, según tu objetivo, porque vos puedes tener hipertiroidismo y estar en peso normal, o puedes tener hipertiroidismo y tener esta tendencia, como estoy diciendo, al descenso de peso. Entonces vas a marcar con tu coach tus objetivos nutricionales, físicos de peso normal. De acuerdo a eso vas a tomar tus productos, ¿sí? Vas a tener, como dije, marcadamente un plan seguramente normocalórico, levemente hipercalórico o hipercalórico como tal. Y si vos notás que vas avanzando bien, si vos notás que dormís bien, porque esto es algo que se ve afectado en el hipertiroidismo, rendís bien en la actividad física, vas aumentando de peso, bien, te haces tus estudios cada 3 meses, ¿está todo bien? Seguís igual, bien. Ustedes van a decir, pucha, entonces tengo que esperar 2 meses, 3 meses para ver cambios. Gente, normalicemos que nuestro cuerpo tiene procesos. Hay cosas que son inmediatas como una diarrea, pero hay cosas que no. Bien. Entonces, por ejemplo, yo para poder determinar que realmente tenía una mayor sensibilidad al trigo que a otros alimentos que aportan gluten, bien, hice una prueba, 3 meses me la banqué y tal cual. O sea, necesitaba apartar eso de mi vida porque de verdad me hacía mal. Y era solamente eso, no es todos los alimentos con gluten. ¿Me explico? Entonces, la individualidad hay que probarla. Entonces, te recomiendo que con tu coach hagas esa individualización. Perfecto. Silvia pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para desayunar luego de tomar la levotiroxina? Muy buena pregunta. 1 hora es mi recomendación. Muchos te van a decir media hora. Mi recomendación es 1 hora. Bien, ¿se puede prevenir? Y mira, la mejor forma de prevención es tener tu sistema inmune bien alto. Bien. Entonces, por eso yo siempre les digo a la gente, alimentación no es solamente peso, no es solamente masa muscular, no es solamente rendimiento físico. Hoy en día, y les digo a la mayoría de ustedes que son tíos, papás, o no sé, abuelos, qué sé yo, velemos por esa generación que empieza, porque ellos todavía están todavía más expuestos que nosotros, porque de acá a 10 años yo te aseguro que las enfermedades que hoy están y sabemos que ya están más influenciadas por el estrés, se van a adelantar un montón. Se van a adelantar un montón, porque cada vez, como hay más tecnología, más facilidad para la comunicación, quizás se normaliza más el tema del trasnochar. Por ejemplo, en Argentina yo sé que son muy nocturnos, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, todo eso afecta a nuestro sistema inmune. Entonces, velemos por esa generación para que ya se concienticen de que alimentarse primordialmente, hacerlo por tener las defensas altas para evitarnos millones de enfermedades. Ahí me preguntan sobre el pucho y quiero contestar porque estoy leyendo si después del embarazo se puede producir hipohipertiroidismo. Y sí, de hecho en parte de las diapositivas puse esto. Pasa que el embarazo, y yo sé que es un tema sensible para algunas personas, el embarazo es un momento donde hay muchos cambios metabólicos y hormonales. Entonces,
es una etapa susceptible a este tipo de cambios. Puede pasar durante el embarazo, así como puede pasar después del embarazo. Y por eso es muy importante siempre hacerse los controles y seguir las indicaciones de los especialistas que te están tratando. No jueguen con esto, no dejen pasar tiempo, digo, tomen las medidas que hay que tomar en el momento que hay que tomarlas, porque son condiciones que se pueden presentar, así como también la presión alta o la diabetes gestacional, también el hipo o el hipertiroidismo. Lo bueno es que tienen forma de ser tratadas. ¿Sí? Bueno, última y cortita, ¿se puede acompañar con el ayuno intermitente estas condiciones? Muy buena pregunta. No en todos los casos, bien. Yo creo que un ayuno de 12 horas es sencillo hacer para cualquier persona, pero la persona es un todo, siempre les digo, o sea, la persona puede estar teniendo hipertiroidismo y tener, por ejemplo, otro problema de salud aparte. Bien, la persona puede tener hipotiroidismo como yo y tendencia a la hipoglicemia y a la anemia. Mi caso particular, si yo me exponía a hacer, porque entraba en TikTok y le veía a este doctor fulano Mintractap, que dice, no, todo el mundo puede hacer, hacer si nada no te va a pasar. Y le metía y le enganchaba 16 horas de ayuno al día siguiente porque le veía a este personaje, o sea, me podía tranquilamente desmayar en las siguientes 3 horas, porque esa era mi condición particular. ¿Quién se iba a ser responsable? ¿Fulano de tal en TikTok? No. Entonces, tienen por eso siempre que ver que no solo tenés hipotiroidismo o hipertiroidismo, capaz tenés también otras cosas. Entonces, ante esta pregunta, yo te digo, depende. ¿Sí? Si solo tenés hipotiroidismo, podés empezar por el ayuno de 12 horas, que es algo que tranquilamente vas a poder tolerar, de 10. Terminaste a las 8 de la noche, desayunada a las 8 de la mañana, nadie se va a morir, bien. Acostumbrarle a tu cuerpo a comer una alimentación saludable, mejora tu alimentación, hace este proceso por lo menos un mes y luego vas avanzando a 1 o 2 días de 16 horas de ayuno, los demás días 12 horas, y así. Siempre acompañado de alguien que maneje esto, ¿bien? Infórmate bien antes de hacer este tipo de cosas. ¿Es algo peligroso? No, pero yo no puedo dar una respuesta a un público general sin importar la circunstancia, ¿verdad? Entonces, siempre este paréntesis. Bueno, mi gente, creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar presentes. Ya los ojos de Agustina se me están moviendo en forma de rombo, entonces vamos a hacer cara de locote el día de hoy, cara de morrón. Pongan sus caras así bien largas. Cara de morrón. Un morrón rico, por favor. Mientras Clau saca la foto, nos vamos a ver el jueves que viene, 21 horas, ya adelantó que va a hablar de carbohidratos, muy completo, muy importante esta diferenciación, así que nos vemos el jueves que viene, 21 horas. Gracias, Clau, esto estuvo increíble y gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Chau, 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 chau. Chao, chao.